Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un tema literario en donde me voy a apoyar en distintas citas, fragmentos de libros de distintos pensadores sobre el tema de la muerte y el sentido de la vida. Varios me han dejado en comentarios que quieren, me han hecho la petición de que quieren que hable del tema de la muerte en este formato. Pero el tema de la muerte es un tema bastante amplio y voy a dejar de lado el tema de la pérdida, de pérdida de seres queridos. No son lecturas que yo aborde mucho, entonces no tengo material como para compartirles. Así que voy a abordar la muerte desde una perspectiva más filosófica. Claro, porque al pensar en la muerte pensamos también en el sentido de la vida, en el absurdo. Por eso traigo la visión de distintos autores para que viajemos con ellos por su pensamiento. Les voy a compartir la visión de Émile Cioran, la visión de Platón, la visión de Viktor Frankl, la visión de Albert Camus, de Michel de Montaigne y la de Tolstoy, todas muy interesantes. Este tema, cuando hablamos de la muerte y del sentido de la vida, generalmente es un tema un poco deprimente, depresivo, pero quiero hacer énfasis en que cada autor logra sacar una respuesta y una salida y darle al video, darle así al video un final más esperanzador, más motivante. No es ningún fin que nos pongamos tristes con este video, al contrario, es un viaje en búsqueda de una respuesta. Quizás la búsqueda de una respuesta que jamás podremos encontrar. Bien, vamos a empezar por cómo empezó esta idea. Esta idea empezó con este pequeño libro que me regaló una amiga. Este pequeño librito le dio el vamos a esta idea. Aquí hay un fragmento. Bueno, en El Ruletista tenemos un narrador que es un escritor que está en sus últimos días de vida, está agonizando. Y este escritor, por lo tanto, constantemente, a medida que narra la historia de El Ruletista, está haciendo reflexiones sobre la vida. Claro, al acercarse la muerte, empieza a cuestionarse el sentido de la vida, el sentido de las cosas. Y dice: ya no puedo escribir siquiera una página al día. Me duelen constantemente las piernas y las vértebras. Me duelen los dedos, los oídos, la piel de la cara. ¿Qué habrá? ¿Qué existirá después de la muerte? Me gustaría creer. ¿Cuánto me gustaría hacerlo? Creer que allí se abrirá una vida nueva. Que nuestra situación actual es larvaria. Un compás de espera que el yo, puesto que existe, debe encontrar una forma de asegurar su permanencia, que me convertiré en otra cosa infinitamente más compleja. De lo contrario, es absurdo, y no encuentro espacio para lo absurdo en el proyecto del mundo. Si se fijan, aquí están las dos alternativas que hay. Aquí el escritor lo dice. Cuando pensamos en la muerte solamente tenemos dos alternativas. O esta vida es un tránsito hacia otra vida, es decir, que hay algo más allá que desconocemos, y la otra es que no hay nada más, que nos espera la nada, es decir, lo absurdo. Perdón, es decir, que la vida es absurda, porque si no hay nada más allá, entonces ¿para qué vivir? Por eso dice que ojalá que nuestra situación actual sea larvaria. Claro, que estemos en proceso de un nuevo cambio, que este sea solo un paso para otro paso más grande. O que infinita, o de lo contrario, todo es absurdo, dice él. Y dice: miles de millones de galaxias, campos imperceptibles, en fin, este universo que rodea mi cabeza como un aura, no podría existir si yo no tuviera que conocerlo en su totalidad, poseerlo, ser él. Aquí hay un deseo de ser todo, de ser parte del todo. Un deseo de voluptuosidad, de paroxismo. Y me recordó mucho, pero mucho, a Émile Cioran. Quizá porque los dos son rumanos.
tienen ese deseo de que si no hay nada más allá, entonces no vale la pena vivir. Pero lo quieren todo y quieren sentirlo todo. Estos dos autores se parecen mucho. Bien, por lo tanto tenemos estas dos vías, la nada o una vida más allá. En filosofía, generalmente en la actualidad, los pensadores, los filósofos actuales, son la mayoría ateos. No creen que haya algo más allá. Pero en la antigüedad sí tenemos un pensador que sí creía que había un más allá. Que el alma tenía una segunda oportunidad. Y ese era Platón. Platón en sus diálogos, en Fedón, es donde él se refiere al tema de la muerte. En Fedón asistimos a el día, justo el día en que Sócrates va a morir. En que Sócrates va a tener que tomar el veneno y morir. Entonces, ese es el contexto. Fedón dice, aquí hay un personaje que pregunta, ¿estuviste tú mismo, Fedón, junto a Sócrates el día aquel en que vivió el veneno en la cárcel, o se lo has oído contar a otros? Y Fedón dice, yo mismo estuve allí. Entonces, estos personajes empiezan a preguntarle a Fedón que les relate los últimos momentos de Sócrates, desde esta particular mirada de Platón. Y Sócrates habla con sus amigos, entre ellos está Fedón, que es el que cuenta y que está relatando los últimos momentos de Sócrates, y le sorprende que Sócrates esté tan tranquilo, va a morir y está muy tranquilo, y dice, ¿por qué tú tan fácilmente soportas el abandonarnos a nosotros y a unos buenos gobernantes según tú mismo reconoces, los dioses? ¿Por qué estás tan tranquilo si vas a morir? Le pregunta por ahí uno de los amigos de Cebes. Y Sócrates le dice, en efecto, si no creyera que voy a presentarme en primer lugar ante otros dioses sabios y buenos y luego ante personas ya fallecidas mejores que las de acá, cometería una injusticia no irritándome de mi muerte. Pero sabed bien ahora que espero llegar junto a hombres buenos, y eso no lo aseguraría del todo, pero que llegaré junto a los dioses amos muy excelentes. Sabed bien que yo lo afirmaría por encima de cualquier otra cosa. De modo que por eso no me irrito en tal manera, sino que estoy bien esperanzado de que hay algo para los muertos, y que es, como se dice desde antiguo, mucho mejor para los buenos que para los malos. Aquí Sócrates está totalmente seguro que él tiene una vida más allá. Entonces Sócrates va a explicarles por qué él, un filósofo, no tiene problema con la muerte. Y Sócrates dice, ¿consideramos que la muerte es algo? Y dice, ¿acaso es otra cosa que la separación del alma del cuerpo? Y el estar muerto es esto, que el cuerpo esté solo en sí mismo, separado del alma, y el alma se quede sola en sí misma, separada del cuerpo. Divididos, pero los dos existen. Claro, el cuerpo se descompondrá con el tiempo, pero el alma seguirá existiendo. Y, por lo tanto, si al estar muerto pasa eso, Sócrates intenta hacer una comparación con el oficio de filósofo. El filósofo, al pensar, lo que más intenta hacer es separar su alma, de su cuerpo. Claro, porque mientras más alejado está del cuerpo, mejor puede entender las verdades del mundo, ya que el cuerpo, los placeres del cuerpo, son un impedimento para alcanzar la sabiduría. Es que no está claro desde un principio que el filósofo libera su alma al máximo de la vinculación con el cuerpo, muy a diferencia de los demás hombres. Claro, el filósofo busca eso, separar su alma del cuerpo, lo más posible. Entonces, ¿por qué va a tener miedo a morir? Si al morir va a lograr lo que tanto ha buscado durante toda su vida, separar completamente su alma del cuerpo. ¿Y qué hay respecto de la adquisición misma de la sabiduría? ¿Es el cuerpo un impedimento o no? Si uno lo toma en la investigación como compañero, quiero decir, por ejemplo, lo siguiente, ¿acaso garantizan alguna verdad la vista, el oído a los humanos? ¿O sucede que incluso los poetas no repiten de continuo que no oímos nada preciso ni lo vemos? Claro, los sentidos nos engañan.
Lo que oímos quizás no es preciso, lo que vemos quizás no es preciso, pero el alma sí tiene esa posibilidad. ¿Se fijan? Y aquí Sócrates se va en varias explicaciones muy pedagógicas, explicado con peras y manzanas, sobre esto. Dice, puede ser que alguna senda nos conduzca hasta el fin, junto con el razonamiento, en nuestra investigación, en cuanto a que, en tanto tengamos el cuerpo y nuestra alma esté contaminada por la ruindad de éste, jamás conseguiremos suficientemente aquello que deseamos. Afirmamos desear lo que es verdad, pues el cuerpo nos procura 1000 preocupaciones por la alimentación necesaria, y además, si nos afligen algunas enfermedades, nos impide la caza de la verdad. Nos colma de amores y deseos, de miedos y de fantasmas de todo tipo, y de una enorme trivialidad, de modo que, cuán verdadero es el dicho de que en realidad con él no nos es posible meditar nunca nada. El filósofo necesita desprenderse del cuerpo, lo distrae. Pues, a causa de... Aquí dice, porque en efecto, guerras, revueltas y batallas, ningún otro las origina sino el cuerpo, y los deseos de éste. Pues a causa de la adquisición de riquezas se originan todas las guerras y nos vemos forzados a adquirirlas por el cuerpo. Y nos perturba de tal modo que por él no somos capaces de contemplar la verdad. Con que en realidad tenemos demostrado que si alguna vez vamos a saber algo limpiamente, hay que separarse de él y hay que observar los objetos reales en sí con el alma por sí misma. Eso es lo que buscan los filósofos según Sócrates y lo que él busca para sí mismo. Poder ver todo limpiamente a través de la mirada pura de su alma, sin el cuerpo. Pues si no es posible por medio del cuerpo conocer nada limpiamente, una de dos, o no es posible adquirir nunca el saber, o solo muertos, porque entonces el alma estará consigo misma separada del cuerpo, pero antes no. Y mientras vivimos, como ahora, según parece, estaremos más cerca del saber en la medida en que no tratemos ni nos asociemos con el cuerpo. Por eso, Sócrates dice, yo no le temo a la muerte. Y él cree que lo van a esperar en el más allá, los dioses y otras personas que han muerto. Dice, en realidad, por tanto, los que de verdad filosofan se ejercitan en morir, y el estar muerto es para estos individuos mínimamente temible. ¿Ven? Filosofar es aprender a morir. ¿No sería una enorme incoherencia que no marcharan gozosos hacia allí donde tienen esperanza de alcanzar lo que durante su vida desearon amantemente? Pues amaban el saber, y de verse apartados de aquello con lo que convivían y estaban enemistados. Claro, convivían con el cuerpo, pero al mismo tiempo combatían con él porque querían alcanzar el saber. Y en cambio, cualquiera que ame de verdad la sabiduría y que haya albergado esa esperanza de que no va a conseguirla de una manera válida en ninguna otra parte de no ser en el Hades. Esto es importante. Ahí residen las almas, según Sócrates, según Platón. Y le preguntan, Sócrates, en lo demás a mí me parece que dices bien, pero lo que dices acerca del alma les produce a la gente mucha desconfianza en que una vez que queda separada del cuerpo ya no existe en ningún lugar, sino en aquel mismo día en que el hombre muere, se destruya y se disuelva. Apenas se separe del cuerpo y saliendo de él, como aire exhalado o humo, se vaya disgregando, voladora, y que ya no exista en ninguna parte. Ahí está el pensamiento de la mayoría de las personas que no son filósofos, de que al separarse el alma del cuerpo, esta va a desaparecer. Existe ese miedo, ese temor. Pero Sócrates tiene su lógica y la explica. Dice, examinémoslo desde este punto. Si acaso existen en el Hades, vuelve al Hades, es su respuesta para esto. Si acaso existen en el Hades las almas de las personas que han muerto, o si no, pues hay un antiguo relato del que nos hemos acordado, que dice que llegan allí desde aquí, y que de nuevo regresan y que nacen de los difuntos. Pues, si eso es así, que de nuevo nacen de los muertos los vivos, ¿qué otra cosa pasaría? Sino que persistirían allí nuestras almas, porque no podrían nacer de nuevo en ningún sitio de no existir. Y eso es un testimonio suficiente de que ellas existen.
Si de verdad puede hacerse evidente que de ninguna otra parte nacen los vivos, sino de los muertos. Es decir, que la vida es incluso cíclica. Esa es la creencia de Sócrates. Y esa es una de las posturas frente a la muerte, de que hay algo más. Y aquí Platón lo explica a través de Sócrates de una manera muy didáctica y usando la razón. Esa es una perspectiva. Otra es la de Michel de Montaigne, el autor de los ensayos. Y en el primer volumen de los ensayos, en la edición de Acantilado, tiene un pequeño ensayo que se llama capítulo 19, que filosofar es aprender a morir. ¿Se fijan que el título de este capítulo se parece mucho a lo que dice Platón? Y más aún, hay una frase aquí con la que inicia, dice Cicerón que filosofar no es otra cosa que prepararse para la muerte. El motivo es que el estudio y la contemplación retiran, en cierto modo, el alma fuera de nosotros. Tal cual como lo dice Platón. Retiran, en cierto modo, el alma fuera de nosotros. El estudio y la contemplación, el filosofar, separan el alma y el cuerpo. ¿Por qué esta cita se parece tanto a lo que dice Platón a través de Sócrates? Porque aquí hay un número, una cita a pie de página, y que dice que Cicerón lo dice a través de una máxima atribuida a Sócrates por Platón, en Fedón. Es decir, que está citando a este libro. Por eso está diciendo lo mismo que acabamos de leer. Entonces, la contemplación y el estudio retiran en cierto modo el alma fuera de nosotros y la ocupan aparte del cuerpo, lo cual constituye cierto aprendizaje y cierta semejanza de la muerte. Claro, al filosofar aprendemos a morir. Claro, porque vamos separando el alma del cuerpo. Preciosa idea. O bien, que toda la sabiduría y la razón del mundo se resuelve, a fin de cuentas, en enseñarnos a no tener miedo de morir. Aquí Montaigne le da un giro a la idea de Platón, porque Platón está pensando en que su alma va a seguir viva en el futuro, en el más allá. El autor francés aquí, el ensayista francés, él está pensando más en la idea de que el filosofar y el pensar, el meditar, la muerte, no solamente nos enseña a morir porque separamos el alma del cuerpo, sino porque nos prepara para la muerte. Y eso es muy bonito. Hay que entender que este autor es más inclinado hacia el escepticismo. Por lo tanto, él nunca va a aseverar una verdad absoluta. Siempre está preguntándose, haciéndose preguntas. Dice, aquí cita, en este texto cita a Horacio, Odas, y dice: todos nos vemos obligados a ir allí. Se resuelve en la urna la suerte que, tarde o temprano, nos embarcará hacia la muerte eterna. No sacamos nada, todos vamos hacia la muerte. Nadie se puede salvar. Y por consiguiente, si nos da miedo, es un motivo continuo de tormento y que no puede aliviarse de ninguna manera. Si le tememos a la muerte, si la muerte es nuestra enemiga, vamos a estar todo el tiempo con un conflicto, cuando la meta de nuestra carrera es la muerte. Eso es lo que dice este autor. La finalidad de la vida es la muerte. Es el objetivo necesario al que nos dirigimos. Si nos asusta, ¿cómo vamos a poder dar un paso adelante sin fiebre? El remedio del vulgo es no pensar en ello. Pero, ¿qué brutal estupidez puede ocasionarle una ceguera tan burda? Aquí está diciendo que evadir la idea de la muerte no está bien. No te lleva a ninguna parte. Porque después te la vas a encontrar de frente. Lo mejor es pensarla, aceptarla, digerirla. Nuestra gente se asusta solo con mencionar la muerte y la mayoría se santigua, como si se tratara del nombre del diablo. Bueno, ahí es un ejemplo. Aquí habla de él. Hace solo exactamente 15 días
He cumplido 39 años. Me quedan por lo menos otros tantos. Entre tanto, agobiarse con el pensamiento de una cosa tan lejana sería una locura. Pero, en fin, jóvenes y viejos abandonan la vida en la misma condición. Está tratando, a través de este ensayo, quitarle a las personas el peso de la muerte. ¿Cómo es posible que podamos librarnos del pensamiento de la muerte y que no nos parezca a cada instante que nos tiene cogidos por el cuello? Aprendamos a oponerle resistencia, a pie firme y a combatirla. Y, para empezar a privarle de su mayor ventaja contra nosotros, sigamos un camino del todo contrario al común. Privémosle de la extrañeza. Que la muerte, para nosotros los seres humanos, nos sea extraña. Convivamos con ella, eso es lo que dice Montaigne. Convivamos con ella. Frecuentémosla, acostumbrémonos a ella. No tengamos nada tan a menudo en la cabeza como la muerte. No la hemos de representar a cada instante en nuestra imaginación y con todos los aspectos. Nos la hemos de representar a cada instante en nuestra imaginación y con todos los aspectos. Debemos pensar constantemente en ella, pero no combatiéndola, no teniéndole miedo, sino aceptándola. Es incierto dónde nos espera la muerte. Esperémosla por todas partes. La premeditación de la muerte es premeditación de la libertad. Si tú ya la esperas y sabes que va a venir y no tienes miedo, eres libre. Pero si tienes miedo y no quieres aceptarla, entonces eres esclavo de ella. Quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a servir. Ya no somos esclavos de nada, de nadie. Aquí también tiene que ver la religión, claro. Porque si aprendes a morir, ya no necesitas tanto de la religión. Ya no tienes que servir, no eres un sirviente. La vida nada tiene de malo para aquel que ha entendido bien que la privación de la vida no es un mal. Es decir, que la muerte no es un mal. Saber morir nos libera de toda sujeción y constricción. Ni la salud, que hasta ahora, aquí habla de él, me encanta este autor cuando habla de él, se usa a él mismo como ejemplo. Y eso es muy bueno porque hay mucha sinceridad de parte de él. Dice, ni la salud, que hasta ahora he disfrutado muy vigorosa y pocas veces interrumpida, prolonga mis esperanzas. Ni las enfermedades me las recortan. Es decir, está tan preparado para la muerte que aunque esté muy saludable, él no espera vivir más. Ni espera que nunca va a morir o que la muerte no va a llegar. No, él siempre la está esperando. Siempre está consciente de que él va a morir. Y las enfermedades tampoco le acercan la muerte. Él sabe que puede llegar en cualquier momento, sin importar si está enfermo o saludable. Como hombre que continuamente me envuelvo con mis pensamientos y los aplico en mí, estoy siempre preparado en la medida que puedo estarlo. Y la llegada de la muerte no me advertirá de nada nuevo. Genial esta idea. Uno se lamenta más que de la muerte de que le interrumpe el curso de una bella victoria, otro de tener que partir antes. Suelto amarras en todo. Me he despedido ya de todo el mundo, salvo de mí mismo. Jamás nadie se preparó para abandonar el mundo de manera más absoluta y plena, ni se desprendió más completamente de él de lo que yo me esfuerzo en hacer. Las muertes más muertas son las más sanas. Y aquí está la idea principal de este autor. Dice, quiero que se actúe y que se prolonguen los deberes de la vida en la medida de lo posible, y que la muerte me encuentre plantando mis coles, pero despreocupado de ella, y aún más de mi jardín imperfecto. Qué bella frase, ¿eh? Esto resume un poco la idea de Montaigne, de que él quiere que la muerte llegue cuando él esté viviendo normalmente. Estar tan preparado que para él vivir es lo mejor que puede hacer. Está viviendo normalmente. No importa, él no está apresurado en terminar una tarea. Por eso dice, mi jardín imperfecto. Él puede estar a mitad de algo y puede llegar la muerte y a él le va a dar lo mismo. Porque él ha aprendido a vivir. Aquí dice, si alguien enseñara a los hombres a morir, les enseñaría a vivir.
Aprender a morir es aprender a vivir. Porque si aprendes a morir, vas a aprovechar mejor tu vida, como lo hacía este autor. Me encanta su idea. Bien, para Montaigne, que podría decirse que es un escéptico más clásico, siglo XVI, es menos acalorado, menos apasionado al momento de mostrar su postura, comparado con un escéptico más radical como es Émile Cioran, y más contemporáneo. Émile Cioran lo dice sin pelos en la lengua. Dice: veo tantas razones para negar que la vida tiene un sentido que sería inútil enumerarlas. La desesperación, lo infinito y la muerte son solo las más evidentes. Pero hay muchos otros elementos íntimos que nos conducen tanto como esos a negar totalmente el sentido de la vida. Frente a la existencia, lo verdadero y lo falso dejan de ser importantes, y solo lo es nuestra reacción personal. Subjetivismo, se dirá. ¿Qué más da? ¿Acaso la experiencia subjetiva no nos eleva al nivel de la universalidad como el instante al de la eternidad? Los seres humanos aprecian tan poco la soledad, se apresuran a decretar la esterilidad de todo lo que procede de ella. Solo se apegan a los valores sociales, por lo halagados que se sienten creyendo haber colaborado todos en ellos. Cada ser desea hacer algo en la vida y sobrevivir gracias a sus realizaciones, como si ellas no fueran a acabar reducidas a polvo. Aquí tenemos a un escéptico más radical, a Émile Cioran. Salimos de la idea de Platón de que hay una vida más allá, de que el filósofo puede alcanzar la verdad en el otro mundo. Después pasamos por la idea de Montaigne, que acepta la vida, pero que también la acepta como el objetivo final de todo un proceso. La meta es la muerte. Para Cioran, ya esto es radical. La vida no tiene sentido. Y nos espera la nada después de la muerte. Entonces, ¿qué sacamos con hacer cosas, con esforzarnos, como si ellas no fueran a acabar reducidas a polvo? Este es Émile Cioran. Aquí tengo más del autor. Él tiene una idea muy interesante sobre la muerte. Se las quiero compartir. Cioran dice: ¿por qué nos negamos a aceptar el valor exclusivo de las verdades vivas que emanan de nosotros mismos? Solo se comprende la muerte si se siente la vida como una agonía prolongada, en la cual la vida y la muerte se hallan mezcladas. La muerte es parte de nosotros y está siempre, desde siempre, está en nosotros. Los seres que gozan de buena salud no poseen ni la experiencia de la agonía ni la sensación de la muerte. Su vida se desarrolla como si tuviera un carácter definitivo. Es característico de las personas normales considerar la muerte como algo que procede del exterior y no como una fatalidad inherente al ser. Una de las mayores ilusiones que existen consiste en olvidar que la vida se halla cautiva de la muerte. La vida y la muerte están al mismo tiempo en el ser humano, al mismo tiempo. Están mezcladas. Las dos están presentes, solamente que cuando nacemos es más fuerte la vida y la muerte es un poco más débil. Pero la muerte está ahí, está ahí. Esa es la idea de Cioran. Dice: ¿por qué nos negamos a aceptar el valor exclusivo de las verdades vivas que emanan de nosotros mismos? Aceptar que la muerte está en nosotros. Es una verdad que emana de nosotros mismos. Las personas normales, para él, sienten que la vida viene del exterior, que la muerte viene del exterior, que no está en ellos, pero siempre ha estado en ellos y no se dan cuenta. En cambio, Cioran, él lo sabe y lo siente, él tiene una lucidez aplastante, siente la muerte desde muy joven, sabe que está dentro de él. Por eso dice que los otros son los que sienten que la muerte es exterior, cuando en realidad la muerte es interior. Y al igual que la vida, las dos están presentes en el ser humano. Las revelaciones de orden metafísico, el hecho de que la sensación de la muerte solo aparezca cuando la vida es trastornada en sus profundidades, prueba de una manera evidente la inmanencia de la muerte en la vida.
siendo la muerte inmanente en la vida, porque la conciencia de la muerte hace imposible el hecho de vivir. La existencia normal del hombre no es en absoluto turbada por ella, pues el proceso de entrada en la muerte sucede inocentemente mediante un ocaso de la intensidad vital. Claro, la muerte no se refleja propiamente tal, sino que va apareciendo como un decrecimiento de la intensidad de la vida. Mientras la intensidad de la vida disminuye, aumenta la intensidad de la muerte. Para esa clase de seres humanos normales, solo existe la agonía última y no la agonía duradera, inseparable de las primicias de lo vital. Profundamente, cada paso en la vida es un paso en la muerte y el recuerdo de una evocación de la nada. Desprovisto de sentido metafísico, el hombre ordinario no es consciente de la entrada progresiva en la muerte, a pesar de que tampoco él escapa a un destino inexorable. La muerte se va presentando poco a poco, va aumentando su intensidad en el ser humano poco a poco. No lo percibimos, salvo las personas que sufren alguna enfermedad. Esas personas se dan cuenta de que la muerte está presente en sus vidas y que no viene desde fuera. Ver cómo la muerte se extiende, verla destruir un árbol e insinuarse en el sueño, ajar una flor o acabar con una civilización, nos conduce más allá de las lágrimas y de las decepciones, más allá de toda forma o categoría. Quien nunca ha experimentado el sentimiento de esa terrible agonía en la que la muerte nos invade como un aflujo de sangre, como una fuerza incontrolable que nos ahoga o nos estrangula, provocando alucinaciones horrorosas, ignora el carácter demoníaco de la vida y las efervescencias interiores creadoras de grandes transfiguraciones. ¿Se fijan? Montaigne dice, vamos a pasar. Platón dice, no le tengo miedo a la muerte, porque soy un filósofo y hay un más allá, y en ese más allá voy a alcanzar la sabiduría, la verdad que tanto he buscado. No le tengo miedo a la muerte. Montaigne, no le tengo miedo a la muerte, la he aprendido a aceptar. La muerte es el objetivo de la vida, es la meta final, tenemos que llegar a ella. Cioran, después de la muerte no hay nada, por lo tanto la vida no tiene sentido. La muerte está presente siempre en nosotros, siempre ha estado, por lo tanto al sentirla somos lúcidos de nuestro destino y por lo tanto sufrimos. Ese es Émile Cioran. Bueno, ¿se fijan que Cioran es más apasionado? ¿Se fijan ese apasionamiento del rumano? Se parece mucho a Cartarescu, mucho esa intensidad. Y dice, la revelación de la inmanencia de la muerte se lleva a cabo en general gracias a la enfermedad y a los estados depresivos. Existen otros caminos para lograrla, pero son estrictamente accidentales e individuales. Su capacidad de revelación es mucho menor. Si las enfermedades tienen una misión filosófica, esta solo puede consistir en mostrar lo frágil que es el sueño de una vida realizada. La enfermedad convierte la muerte en algo siempre presente. Los sufrimientos nos vinculan a realidades metafísicas que una persona normal y con buena salud no comprenderá nunca. Es decir, comprender la verdad, nuestro destino, la nada que nos espera, es más probable que la comprenda una persona enferma que una persona sana. ¿Dónde quedé? Aquí está. Los jóvenes hablan de la muerte como de un acontecimiento exterior. En cuanto son víctimas de la enfermedad, pierden, sin embargo, todas las ilusiones de la juventud. Es evidente que las únicas experiencias auténticas son las producidas por la enfermedad. Todas las demás llevan fatalmente el sello de lo libresco, puesto que un equilibrio orgánico no permite más que estados sugeridos cuya complejidad procede de una imaginación exaltada. Solo los verdaderos enfermos son capaces de una seriedad auténtica. Los demás están dispuestos a renunciar en lo más íntimo de sí mismos a las revelaciones metafísicas procedentes de la desesperación y de la agonía a cambio de un amor cándido o una voluptuosa inconsciencia. Solo los verdaderos enfermos son capaces de una seriedad auténtica. Los demás evaden. Toda enfermedad implica heroísmo.
un heroísmo de la resistencia y no de la conquista, que se manifiesta a través de la voluntad de mantenerse en las posiciones perdidas de la vida. ¿Se fijan en este detalle? Montaigne decía: acepto la muerte, puede llegar en cualquier instante. Cioran dice, no es que la acepte. Él no dice, bueno ya, voy a aceptar la muerte, sino, bueno ya, voy a soportar el destino, voy a soportar esta carga, este sufrimiento. Émile Cioran no es un decepcionado de la vida, porque él siempre supo que la vida no tenía sentido, desde muy joven. Por lo tanto, él es un desencantado, él tiene que soportar la existencia. Por eso dice, toda enfermedad implica heroísmo, un heroísmo de la resistencia y no de la conquista. Porque tú no conquistas, como podría quizá imaginar aquí en Montaigne, porque él conquista su miedo, ¿verdad? Él conquista su miedo a la muerte. Cioran no ve un triunfo en eso, sino que ve un yugo que debe cargar. Y no de la conquista, que se manifiesta a través de la voluntad de mantenerse en las posiciones perdidas de la vida. Estamos perdidos en el mundo, pero hay que tener la voluntad de mantenerse en ese estado. La irrupción de la muerte en la estructura misma de la vida introduce implícitamente la nada en la elaboración del ser. De la misma manera que la muerte es inconcebible sin la vida es inconcebible sin un principio de negatividad. La implicación de la nada en la idea de la muerte se lee en el miedo que se le tiene a esta, el cual no es más que el miedo al vacío. La inmanencia de la muerte revela el triunfo definitivo de la nada sobre la vida, probando así que la muerte solo existe para actualizar progresivamente el camino hacia la nada. Nacemos no para vivir, nacemos para morir. En eso está de acuerdo con el pensador francés. Ahí los dos están de acuerdo, porque la meta final es la muerte. ¿Qué más puedo leerles de esto? Dice, toda tentativa de considerar los problemas existenciales desde el punto de vista lógico está condenado al fracaso. Los filósofos son demasiado orgullosos para confesar su miedo a la muerte y demasiado presuntuosos para reconocer que la enfermedad posee una fecundidad espiritual. Hay en sus consideraciones sobre la muerte una serenidad fingida. Son ellos, en realidad, quienes tiemblan ante ella. Pero no olvidemos que la filosofía es el arte de disimular los tormentos y los suplicios propios. Cioran es un escéptico, un destructor de todo lo establecido, por eso no les gustan los filósofos. Y cada vez que puede les pega un palo a los filósofos, como aquí por ejemplo, y en este libro también, también les da duro a los filósofos. De que claro, se jactan mucho de pensar en la muerte, de sobrepensarla, pero al final el pensamiento conceptual, las doctrinas filosóficas, para Cioran, limitaban el acceso del conocimiento al ser humano. Por eso detesta a los filósofos y las doctrinas filosóficas. Y siempre que puede, les da una repasadita a los filósofos y les dice, en lo más profundo de nuestros desfallecimientos, percibimos de repente la esencia de la muerte. Percepción límite, rebelde a la expresión, desconcierto metafísico que las palabras no pueden perpetuar, La palabra no alcanza para expresar o para comprender esto que está pasando. Ello explica por qué en este tema las interjecciones de una vieja analfabeta nos iluminan más que la jerga de un filósofo. Para Cioran, las verdaderas respuestas, o por lo menos no respuestas, el verdadero diálogo sobre la muerte y sobre la vida la encuentras con las personas comunes, con las que viven el día a día, no con los filósofos. Por eso dice, ello explica por qué en este tema las interjecciones de una vieja analfabeta nos iluminan más que la jerga de un filósofo. Claro, las personas comunes a veces tienen mucha más sabiduría que las que intentan generar un pensamiento sistemático, como los filósofos. Aquí hay otra cosa. Dice,
Por muy íntima que sea nuestra relación con las actividades del espíritu, no podemos pensar más de 2 o 3 minutos al día, a menos que por gusto o por oficio nos ejercitemos durante horas en brutalizar a las palabras para extraer de ellas ideas, es decir, sacarle el jugo a las palabras, pero a la fuerza, la verdad, a la fuerza, presionando. Y dice, el intelectual representa la mayor desgracia, el fracaso culminante del Homo sapiens. Para Cioran, Cioran era de los que salía a caminar y conversaba con los camareros, con la gente de la calle. Prefería dialogar con las personas comunes para compartir su dolor, su sufrimiento, para entender el mundo. Entonces él hablaba de heroísmo. ¿Se acuerdan que en este librito decía heroísmo? El soportar la vida sabiendo que esta no tiene sentido, sabiendo que la muerte está en ti y que a cada paso va creciendo su intensidad. Entonces él dice, la tenacidad que he empleado en combatir la magia del suicidio me hubiera bastado para lograr la salvación, para pulverizarme en Dios. ¿Se fijan que estas palabras, para pulverizarme en Dios, se parece mucho a Cartarescu? Tiene muchas similitudes. Ya. Es muy brutal Cioran, realmente. Pero, a pesar de esa brutalidad, él habla de heroísmo. Y eso me gusta. Para terminar con Cioran, ya no los aburro más con él. Estar persuadido de no poder escapar a un destino amargo, hallarse sometido a la fatalidad de tener la certeza de que el tiempo se ensañará siempre con actualizar el trágico proceso de la destrucción, son expresiones de lo implacable. ¿No constituiría la nada en ese caso la salvación? ¿Pero qué salvación puede haber en el vacío? Siendo casi imposible la existencia, ¿cómo podría realizarse la salvación fuera de ella? Es que no tiene sentido vivir, no hay nada en la vida y tampoco hay nada después de la muerte. ¿Qué salvación puede haber en el vacío?, dice Cioran. Y puesto que no hay salvación ni en la existencia ni en la nada, que revienten entonces a este mundo y sus leyes eternas. Maravilloso. Maravilloso. Me encanta Emile Cioran. Qué maravilloso. Ahora vamos a Albert Camus. Ya, pasamos por Platón, Montaigne, Cioran, Cartarescu. Vamos a otro francés. Ya. Camus dice: llego por fin a la muerte y al sentimiento que de ella tenemos. Sobre este punto se ha dicho todo y bueno, nunca nos asombrará lo bastante que todo el mundo viva como si nadie supiera de la muerte. Y es que en realidad no existe experiencia de la muerte. En sentido propio, solo experimentamos lo que hemos vivido y asimilado conscientemente. Aquí, a lo sumo, cabe hablar de la experiencia de la muerte ajena. Esta es un sucedáneo, una mera opinión y nunca nos convence del todo. Camus, aquí estoy hablando del mito de Sísifo. Para los que no están viendo el video y solo lo están escuchando, estoy en el ensayo del mito de Sísifo. No dije el título cuando hablé de Emile Cioran. Emile Cioran hablé en las cimas de la desesperación. Ya. Entonces, Albert Camus dice que en realidad no tenemos experiencia de la muerte, no podemos saber nada. Nadie sabe nada de ella. Solo hemos visto, solo hemos tenido experiencia de la muerte de otros, pero eso no nos da nada, es un sucedáneo. Veamos. Para Albert Camus es importante descifrar esto, la muerte, qué hay después de ella. Entonces él en el ensayo nos cuenta que recurre a la ciencia y que tenía la esperanza de que la ciencia le pudiera explicar esto. Y dice: me lo describís y me enseñáis a clasificarlo, el mundo. Enumeráis sus leyes y en mi sed de saber admito que son ciertas. Está hablando de los científicos que al fin de cuentas eso es lo que hacen, clasificar.
Y él dice, admito que son ciertas estas clasificaciones. Desmontáis sus mecanismos y mi esperanza aumenta. En último término, me enseñáis que este universo prestigioso y abigarrado se reduce al átomo y que el átomo mismo se reduce al electrón. Todo esto está bien y espero que continuéis, pero me habláis de un invisible sistema planetario donde los electrones gravitan en torno a un núcleo. Ya clasificaron el mundo, lo explicaron, lo desmontaron por completo hasta llegar al átomo que parece un sistema planetario si lo miramos con atención. Y dice, hasta aquí llega Albert Camus, dice, basta, dice, me explicáis ese mundo con una imagen, la imagen del átomo. Reconozco entonces que me habéis ido a parar a la poesía, ya basta, hemos llegado demasiado lejos, esto ya es poesía. Nunca conoceré. ¿Me da tiempo a indignarme? Ya habéis cambiado de teoría. Cuando ya están seguros de algo los científicos, ya hay una teoría nueva que está explicando todo de nuevo. Así, esta ciencia que debía enseñármelo todo termina en la hipótesis. Siempre es una teoría, siempre es una hipótesis. Esta luz... no, eso ¿para qué les voy a leer eso? Dice, ¿qué necesidad tenía yo de tantos esfuerzos? Las suaves líneas de estas colinas y la mano de la tarde sobre este corazón agitado me enseñan mucho más. He vuelto al principio, comprendo que aun cuando pueda, a través de la ciencia, captar los fenómenos, enumerarlos, no por ello puedo aprender del mundo. Otro pensador que quiere aprender del mundo va a la ciencia, va a la razón, y la razón fracasa, no es capaz de explicar este mundo absurdo. La inteligencia, pues, también me dice, a su manera, que este mundo es absurdo, es inútil, que su contrario, la razón ciega, asegure que todo está claro. Yo esperaba pruebas y deseaba que tuviese razón. Camus deseaba que la ciencia encontrara la verdad. Mas a pesar de tantos siglos pretenciosos y por encima de tantos hombres elocuentes y persuasivos, sé que eso es falso. En este plano, al menos, no hay felicidad si no puedo saber. Precioso. En este universo indescifrable y limitado, cobra en adelante su sentido el destino del hombre. Una multitud de elementos irracionales se ha alzado y lo rodea hasta su fin último. Aunque queramos explicar este mundo, dice Albert Camus, estamos rodeados de irracionalidad y estamos usando la razón, y el mundo es irracional. Con su clarividencia recobrada y ahora concertada, se aclara y precisa el sentimiento de lo absurdo. Yo decía que el mundo es absurdo e iba demasiado deprisa. Qué bonito esto. Este mundo en sí no es racional. Es cuanto se puede decir. Pero lo que es absurdo es la confrontación de esa irracionalidad con el deseo profundo de claridad, cuya llamada resuena en lo más hondo del hombre. Lo absurdo depende tanto del hombre como del mundo. Albert Camus dice, yo iba demasiado deprisa, dije que el mundo era absurdo, cuando en realidad es absurdo desde una perspectiva humana, desde una perspectiva de un ser que razona y que intenta explicar un mundo que no se puede explicar. Y cuando esas dos posturas se confrontan, confrontación, solo queda decir que el mundo es absurdo. Solamente cuando esas dos posturas se confrontan. No es que el mundo sea absurdo, es que desde una postura humana, racional, lo es. ¡Qué bello! Lo leo de nuevo. Pero lo que es absurdo es la confrontación de esa irracionalidad con el deseo profundo de claridad. ¡Qué bello! ¡Qué bello cómo se expresa este autor! Me encanta. Ya. Sigamos. Se fijan cómo la muerte es el gatillo, es la responsable de que estemos hablando del sentido de la vida y del absurdo de la vida. En este punto de su esfuerzo el hombre se halla ante lo irracional. Siente en sí un deseo de dicha y de razón. Lo absurdo nace de esa confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable. El hombre grita
grita por una respuesta racional, pero el mundo irracional calla. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Lo absurdo nace... Ya lo dije eso ya. Eso es lo que hay que olvidar, a eso hay que aferrarse, pues toda la consecuencia de una vida puede nacer de ello. Lo irracional, la nostalgia humana y lo absurdo que surge de su cara a cara, de esta confrontación, he aquí los tres personajes del drama que debe terminar necesariamente con toda la lógica de que es capaz una existencia. Aquí pone tres elementos: lo irracional, la nostalgia humana y lo absurdo. La nostalgia humana por una explicación. ¿Qué más tengo aquí para leerles? A ver. Lo absurdo es esencialmente un divorcio. No está ni en el uno ni en el otro de los elementos comparados. Nace de su confrontación. En el plano de la inteligencia puedo decir, por tanto, que lo absurdo no está en el hombre ni en el mundo, sino en su presencia común. Volvemos al punto. No está ni en el hombre ni en el mundo. Ninguno de los dos es absurdo por sí solo, pero en conjunto, cuando se confrontan, aparece en gloria y majestad lo absurdo. Qué bello esto. Un hombre que cobra conciencia de lo absurdo queda ligado para siempre a él. Cuando despiertas al absurdo, ya no puedes retroceder. Ya no puedes retroceder. Y a eso va Camus. A eso va Émile Cioran. Émile Cioran lo dice claramente. Él ya no puede parar de sufrir luego de revelársele el absurdo. Ya vamos a ir a algo más. Entonces, si el mundo es absurdo, ¿qué hacemos? Hay un capítulo aquí en el mito de Sísifo que me encanta, que se llama La creación sin mañana. Ok, el mundo es absurdo. El mundo no tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como Émile Cioran y resistimos solamente y nos dedicamos a sufrir, a vivir la vida con esa intensidad del dolor, o quizá imaginamos una vida con un más allá como Platón, o quizás simplemente la aceptamos sin más y nos dedicamos a vivir la vida como dice Montaigne. Pero Camus dice: nada sirve tan bien al arte como un pensamiento negativo. Sus procedimientos oscuros y humillados son tan necesarios para entender una gran obra como el negro lo es para el blanco. Trabajar y crear para nada, modelar el barro, saber que la propia creación carece de futuro, ver esa obra destruida en un día, siendo consciente de que, en el fondo, eso no tiene más importancia que construir para los siglos. Es decir, creas una obra de arte, por ejemplo, que va a durar un día y luego se va a destruir, es equivalente a crear una obra de arte que va a durar siglos, pero también se va a destruir. Hay una equivalencia ahí, que no importa el paso del tiempo, simplemente las dos cosas están destinadas a la nada. Desarrollar al mismo tiempo ambas tareas, negar por un lado y ensalzar por el otro, es el camino que se abre ante el creador absurdo. A eso te invita Camus, a ser un creador absurdo. No importa que no haya nada al otro lado. Tú eliges tu destino. Bien, este es un nuevo día. Ayer se me acabó la batería. Justo cuando terminé esa parte del mito de Sísifo. Después por el sol no pude seguir, así que voy a retomar lo que dejé pendiente. Por Dios, me ha costado tanto terminar este video, no saben cuánto. Ya, estaba yo diciéndoles, hablando sobre el capítulo de la creación absurda. Les contaba de que Camus decía que al margen de esta única fatalidad de la muerte, todo, alegría o felicidad, es libertad. Resta un mundo cuyo único dueño es el hombre. Lo que lo ataba era la ilusión de otro mundo. Cuando ya no estás pensando en la ilusión de lo que vendrá, solamente te queda darle sentido a tu mundo, a tu presente. Tú eliges tu destino, como les decía. Y de ese capítulo saltamos al capítulo llamado El mito de Sísifo. Aquí
entendemos la referencia que hace sobre este mito con esta suerte de equivalencia, de metáfora que hace sobre el mito de Sísifo comparado con nuestra realidad actual. ¿Cuál es el mito de Sísifo? Camus nos dice: los dioses condenaron a Sísifo a empujar eternamente una roca hasta lo alto de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Pensaron, con cierta razón, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Es decir, un trabajo inútil y sin esperanza significa que es una vida sin sentido, una vida absurda. Por lo tanto, el trabajo inútil y sin esperanza se sigue repitiendo hoy en la actualidad. Esos trabajos mecánicos que vamos a hacer sin ningún deseo solamente para poder sobrevivir con nuestro salario. Y de alguna forma, el mito de Sísifo viene a reflejar nuestra realidad actual. Y Camus dice, le dije Camus, tengo que acostumbrarme a decirle Camus. Todo el esfuerzo de aquí está hablando de Sísifo, cuando él sube la roca, después la deja ahí arriba y la roca vuelve a bajar y él debe volver a empujarla. Dice: todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, empujarla y ayudarla a subir por una pendiente 100 veces recomenzada. Vemos el rostro crispado, la mejilla pegada contra la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de greda, un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad eternamente humana de 2 manos llenas de tierra. Está recreando, poniéndose en los zapatos de Sísifo, cómo está empujando esta piedra. Al final de este prolongado esfuerzo medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, qué genial este autor. Es que te da todo el sentimiento de desesperanza al decirte el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad. Qué maravilloso. Al final de este prolongado esfuerzo medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, llega a la meta. Sísifo contempla entonces cómo la piedra rueda en unos instantes hacia ese mundo inferior del que habrá de volver a subirla a las cumbres. Y regresa al llano. Sísifo vuelve a bajar para empujar la piedra. Sísifo me interesa durante este regreso, esa pausa, un rostro que pena tan cerca de las piedras es ya de piedra. Veo a ese hombre bajar con pasos pesados, aunque regulares, hacia el tormento, cuyo fin no conocerá. Esa hora que es como un respiro y que se repite con tanta seguridad como su desgracia. Esa hora es la de la conciencia. En cada uno de esos instantes, cuando abandona las cimas y se hunde poco a poco hacia las guaridas de los dioses, Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que su roca, porque Sísifo ha decidido por sí mismo seguir adelante, a pesar de todo. Lo trágico de este mito estriba en que su héroe es consciente. Él sigue adelante sabiendo que su trabajo es absurdo, es totalmente absurdo, pero él sigue consciente. Él es consciente de eso y lo sigue haciendo. Y aquí lo contrasta con nuestra realidad. Dice: el obrero actual trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. No es menos absurdo de lo que está haciendo Sísifo. Pero solo es trágico en los raros momentos en que se hace consciente. Hay un momento en que actuamos mecánicamente, por inercia. Y hay momentos en que nos preguntamos: ¿qué sentido tiene esto que hacemos? La clarividencia que debía ser su tormento, de Sísifo, dice, la clarividencia que debía ser su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se supere mediante el desprecio. No importa que sea absurdo, Sísifo sigue adelante. No importa que lo que haya más adelante sea lo mismo, no importa. Sigue adelante. Esa es la rebeldía de la que habla tanto Albert Camus. Cuando la llamada de la felicidad se hace demasiado apremiante, entonces la tristeza se alza en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca. Cuando buscamos la felicidad desesperadamente, la roca gana. Es la victoria de la roca. Es la propia roca. Una angustia inmensa es demasiado pesada de llevar. Son nuestras, pero las verdades aplastantes desaparecen al ser reconocidas.
aquí está, más claro, cuando tú eres consciente de eso y aceptas que la vida es absurda, que el mundo es absurdo, ya no llevas ese peso, lo asimilas. Como Montaigne, Cioran prefiere sufrir, pero es consciente también. Ya vamos a hablar de Tolstoy. Tolstoy también tiene ideas muy geniales. Se me está haciendo largo el video, lo siento mucho. Todo el gozo silencioso de Sísifo está en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su casa. Ya no la desprecia, ya no está contra la roca. Es parte de este sistema de subir y bajarla. El hombre absurdo dice, sí, y su esfuerzo no cesará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o al menos no hay sino uno, que juzga fatal y despreciable. En lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en el que el hombre se vuelve sobre su vida, Sísifo, regresando hacia su roca, contempla esa serie de actos desvinculados que se convierten en su destino, creado por él. El hombre ha decidido por sí mismo empujar esa roca. Ya no sufre porque es absurdo, sino que toma las riendas y él crea su destino. Creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado con su muerte. Así, persuadido del origen plenamente humano, de cuánto es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Uno siempre recupera su fardo, pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. También él juzga que todo está bien. Este universo en adelante, sin dueño, no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esa piedra, cada fragmento mineral de esa montaña llena de noche, forma por sí solo un mundo. La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Qué hermoso, qué vibrante, qué lleno de esperanza para un destino absurdo. Aceptemos que la vida es absurda, pero no por eso dejemos de darle nuestro propio sentido. Albert Camus, qué bonito. Ahora quiero mostrarles que Tolstoy también tiene pensamientos muy similares a estos autores. Tolstoy dice... Un día, Tolstoy, después de escribir Ana Karenina, después de escribir... Bueno, yo creo que ya mientras escribía Ana Karenina, Tolstoy ya estaba meditando esto. Después de escribir Guerra y Paz, Tolstoy cambia, y su escritura también. Y dice, este es un ensayo, se llama Confesión. Este ensayo puede ser muy crudo y a la vez muy esperanzador. Dice, mi vida se detuvo, podía respirar, comer, beber y dormir. De hecho, no podía no respirar, no comer, no beber y no dormir. Pero no había vida en mí porque no tenía deseos cuya satisfacción me pareciera razonable. Si deseaba algo, sabía de antemano que de ello no resultaría nada, tanto si se realizara como si no. Ni siquiera podía desear conocer la verdad, pues adivinaba ya en qué consistía. La verdad era que la vida es un absurdo. ¿Dónde sigo? Tengo marcado aquí para no perderme. Tolstoy dice, no nos acercamos a la verdad, sino en la medida en que nos alejamos de la vida. Fíjense bien en esta frase. ¿Se fijan en esta frase que se parece tanto a lo que decía Platón? ¿Se fijan cómo se conectan los pensamientos? Lo que decía Montaigne, que Montaigne cita a Platón. Claro, nos acercamos a la verdad. No nos acercamos a la verdad, sino en la medida en que nos alejamos de la vida. Cuando te alejas de la vida, del cuerpo, y es el alma en la que medita, nos acercamos a la verdad. El sabio busca la muerte durante toda su vida, es por ello que no le teme a la muerte. Platón, otra vez Platón. Qué bonita la filosofía cuando no te la imponen y cuando tú la buscas. Cuando tú quieres investigar en ella, cuando tú quieres navegar en ella. Descubrí, dice Tolstoy, que para la gente de mi clase social hay 4 maneras de escapar a la terrible situación en la que todos nos hallamos. Aquí describe 4 formas en que las personas de su clase social, ojo con eso,
sobrellevan esto del absurdo de la vida. La primera salida es la ignorancia. Consiste en no saber, en no comprender que la vida es un mal, un absurdo. No saber, ignorar. La segunda salida es el epicureísmo. Consiste en aprovechar los bienes que se nos ofrecen, pese a conocer la desesperanza de la vida. Es decir, lo material. No importa que la vida sea absurda, pero aprovechemos lo material. Bueno, esa es la segunda. Vamos a la tercera. La tercera salida es la de la fuerza y la energía. Consiste en destruir la vida después de comprender que esta es un mal y una absurdidad. Aquí estamos hablando... no quiero decir la palabra porque puede ser un poco fuerte, pero ya saben a lo que me refiero. Lo voy a decir de una manera muy ridícula, pero no importa. Desvivirse. Perdón por decir eso. La cuarta salida es la de la debilidad. Consiste en continuar arrastrando la vida, aún comprendiendo su mal y su absurdidad, sabiendo de antemano que nada puede resultar de ella. Entonces Tolstoy se puso a investigar entre sus pares y descubrió que vivían bajo estas 4 reglas. Con eso soportaban la existencia, con eso convivían con ella. Y Tolstoy dice, la vida lo es todo, la razón es fruto de la vida, y sin embargo reniega de esta. Sentía que algo ahí no era del todo correcto. Tolstoy empieza a utilizar solamente la razón para poder explicar el mundo. Pero he vivido y todavía vivo, y toda la humanidad ha vivido y continúa viviendo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué los hombres viven cuando podrían no vivir? ¿Cómo es que siguen viviendo y nunca se les ocurre dudar de la racionalidad de la existencia? Y dice, obraba en mí también otra fuerza que me obligaba a prestar atención a una cosa en lugar de la otra, y fue esta la que me sacó de mi situación desesperada y guió mi razón en una dirección completamente diferente. Esa fuerza me obligó a considerar que yo y cientos de personas de mi clase no conformábamos toda la humanidad y que yo todavía no conocía lo que era la vida para la humanidad. Y Tolstoy estaba muy mal, él estaba muy mal, fíjense lo que dice. La vida me aborrecía y una fuerza irresistible me arrastraba a despojarme de ella. La fuerza que me arrastraba fuera de la existencia era más poderosa, más absoluta, más general que cualquier deseo. Era una fuerza parecida a mi antigua aspiración a la vida, solo que se producía en sentido inverso. Aspiraba con todas mis fuerzas a desembarazarme de la existencia. La idea del suicidio se me ocurrió con tanta naturalidad como antes las ideas de mejorar mi vida. Esta idea era tan tentadora que tenía que emplear ardides conmigo mismo para no llevarla a cabo demasiado apresuradamente. No quería precipitarme únicamente porque quisiera desenmarañar mis pensamientos. Si no lo conseguía, siempre estaría a tiempo. Y he aquí que yo, un hombre feliz, saqué una cuerda de mi habitación donde me desvestía solo cada noche. Hoy no puedo decir eso, no puedo. Ahí se los apunto con el dedo. Dios mío. Ya. Entonces, debido a esta angustia, a este sufrimiento, a este tremendo intento de Tolstoy de encontrar una respuesta por medio de la razón, al igual como lo decía Albert Camus, ¿se acuerdan? Que él buscaba en la ciencia la respuesta al mundo, a tratar de entender que le explicaran el mundo. Al final, él encontró la verdad en las cosas comunes de la vida. Ahí estaba la verdadera verdad. Y Tolstoy dice, si quería vivir y comprender el sentido de la existencia, era preciso buscarlo no entre los hombres que lo han perdido y quieren... ahí está la palabra, sino entre esos miles de millones de personas que han vivido y viven todavía, que crean la vida y llevan sobre sí el peso de su existencia y de la nuestra. Consideré a la enorme masa de la gente sencilla, analfabeta y pobre, que ha vivido y vive todavía, y vi algo totalmente diferente. Vi que ninguno de esos miles de millones de hombres, ninguno, salvo raras excepciones, pertenecía a mi categoría. Resultaba que toda la humanidad tenía un conocimiento del sentido de la vida que yo había pasado por alto y menospreciaba. El conocimiento racional, como lo presentan los científicos y los sabios, niega el sentido de la vida, mientras que la enorme masa de gente, toda la humanidad, reconoce ese sentido mediante un conocimiento irracional.
Todo el tiempo Tolstói buscó una respuesta entre sus pares, la gente acomodada. Luego se da cuenta, y también de los científicos, de los pensadores, al igual que Albert Camus, y se da cuenta que en la gente común, que vive cada día a día, ellos tienen la verdadera respuesta. Y la respuesta no es racional, es irracional. La única manera de entender un mundo irracional es mediante la irracionalidad. Albert Camus también lo comprendió así. Cioran detesta a los filósofos y Cioran prefiere hablar con la gente común. ¿Se fijan cómo se repite? ¿Se fijan cómo se repite la tendencia? Sabía que no encontraría nada por la vía del conocimiento racional, salvo la negación de la vida, mientras que en la fe no encontraría nada salvo la negación de la razón, que era una menos plausible que la negación de la vida. De acuerdo con el conocimiento racional, la existencia es un mal y las personas lo saben, de ellas depende no vivir, y aún así han vivido, viven, y yo mismo vivo, aunque hace tiempo que sé que la vida no tiene sentido, y es un mal. De acuerdo con la fe, para comprender el sentido de la vida, debía renunciar a la razón, la misma para la cual es necesario el sentido. Por lo tanto, Tolstói descubre que lo que empuja a las personas es la fe. Y empieza él a ir a todas las religiones para tratar de encontrar una religión que calce con su idea, porque él tampoco quiere dejar la razón de lado, tampoco quiere entregarse completamente a la religión. Él quiere encontrar un equilibrio entre razón e irracionalidad. Así fui conducido de modo inevitable a reconocer que toda la humanidad posee, además del conocimiento racional, que antes me parecía el único conocimiento posible, otro conocimiento de tipo irracional, la fe, que nos da la posibilidad de vivir. La fe seguía siendo para mí tan irracional como antes, pero no podía dejar de reconocer que solo ella proporciona a la humanidad respuestas a la cuestión de la vida, y por consiguiente nos da la posibilidad de vivir. Tras examinar, bueno, esto es lo que yo les contaba. Dice, y comprendí que el significado más esencial de la fe no era solo la manifestación de las cosas invisibles, no era la revelación, que la descripción de uno de los signos, no era la revelación, no era solo la relación del hombre con Dios, no era solo la conformidad con lo que a uno se le ha dicho, aunque eso es lo que se suele entender por fe. La fe es el conocimiento del sentido de la vida humana, gracias al cual el hombre no se aniquila, sino que vive. La fe es la fuerza de la vida. La fe no es una religión para Tolstói. La fe es eso que nos impulsa a vivir cada día, a pesar de que nuestra mente y nuestra racionalidad nos diga que la vida es absurda. Qué hermoso. Si un hombre vive es porque cree en algo. Si no creyera que debe vivir por algo, no viviría. Si no ve ni comprende el carácter ilusorio de lo finito, cree en lo finito. Si comprende el carácter ilusorio de lo finito, es preciso que crea en lo infinito. Sin fe es imposible vivir. Lo voy a repetir. Si un hombre vive es porque cree en algo. Y aquí me salto, dejo en pausa a Tolstói y me voy a El hombre en busca de sentido, que dice exactamente lo mismo. Dice, una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación, que solo admite una única capacidad de respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración, que es lo que está comentando el autor, que fue prisionero en un campo de concentración. En esas condiciones al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida ofrece un sentido, de manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo dramáticas condiciones de un campo de concentración requería, en primer lugar, proponerles un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir,
puede soportar casi cualquier cómo. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Si un hombre vive es porque cree en algo. Si no creyera que debe vivir por algo, no viviría. ¿Se fijan la semejanza entre estos pensadores tan dispares, con saltos de tiempo tan grandes? Y Tolstoy dice: ahora estaba dispuesto a aceptar cualquier fe, a condición de que no exigiese de mí la negación directa de la razón, puesto que esa negación habría sido una mentira. Contrariamente a lo que veía en nuestro círculo, en que toda la vida transcurría en la ociosidad, se refiere a su círculo de personas acomodadas, cuya vida transcurría en la ociosidad, en la diversión y en la insatisfacción. Veía que esas personas que trabajaban duro a lo largo de toda su existencia estaban menos insatisfechas con la vida que los ricos, contrariamente a los hombres de nuestra clase, que se oponían al destino y se indignaban por sus privaciones y sufrimientos. Esa gente aceptaba las enfermedades y las desgracias sin cuestionarlas ni protestar. Se da cuenta que como a los ricos no les falta nada, no tienen nada por qué luchar, no tienen un objetivo. Crea tu propio destino, dice Albert Camus. La vida de nuestra clase, la de los ricos y los sabios, no solo se volvió desagradable para mí, sino que perdió todo sentido. Todos nuestros actos y pensamientos, nuestra ciencia, nuestro arte, se me revelaron como una mera complacencia. Comprendí que allí no era posible encontrar un sentido. Los actos del pueblo trabajador, de aquellos que crean la vida, se me presentaron como el único camino posible. Comprendí que el sentido que proporcionaba esa vida era la verdad y la acepté. Comprendí que me había extraviado, y como me había extraviado, me había perdido no tanto por pensar erróneamente como por vivir mal. Comprendí que la verdad se me había ocultado, no tanto por error de mis pensamientos como por el de mi propia vida que había pasado, satisfaciendo mis deseos y en las condiciones exclusivas del epicureísmo, de lo material. Tolstoy estaba diciendo que él fue egoísta y pensó solamente en él. Tanto pensar y después llegó a algo tan simple: he sido egoísta. Y dice: comprendí que cuando preguntaba qué era mi vida y la respuesta era un mal, esta era completamente correcta. El error consistía en que había atribuido a la vida en general una respuesta dirigida solo a mí. Me preguntaba qué era mi vida y recibía por respuesta que era un mal y una absurdidad, y es ciertamente mi existencia consagrada a la complacencia de mis deseos. Era absurda y mala, y la afirmación de que la vida es mala y absurda solo se refería a la mía propia y no a la vida en general. Comprendí entonces la verdad que más tarde hallé. Bueno, aquí dice en el Evangelio: los hombres prefieren las tinieblas a la luz porque sus acciones son malas. El que comete malas acciones detesta la luz y no va por la luz para que sus obras no sean vistas. Y para mí era más importante y necesario sentir que yo era un buen hombre, pero comencé a amar a la gente buena y detestarme a mí mismo. ¿Qué debe hacer el hombre? Lo mismo que los animales. Debe preocuparse por las necesidades materiales de la vida, pero con la única diferencia de que él morirá si lo hace solo. Debe hacerlo no solo para sí mismo, sino para todos, y cuando lo hace, creo firmemente que es feliz y que su vida es razonable. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso, por Dios! Es un hombre que estaba a punto de acabar consigo mismo. Llega y dice: he sido egoísta y voy a vivir por los demás. Por eso, en el momento en que Tolstoy escribe Resurrección, ya no es el Tolstoy de Ana Karenina, ni el Tolstoy de Guerra y Paz. Es el Tolstoy que está pensando en su prójimo, que está pensando en el otro. Y tenemos a Platón, que quería conocer la verdad, y la verdad la podía solamente alcanzar cuando su alma está separada del cuerpo, es decir, cuando está muerto. Montaigne acepta la vida, acepta la muerte, acepta la muerte. No le tengas miedo, estate siempre preparado para cuando llegue, y disfruta la vida, vive. Después viene Emil Cioran, dice: heroísmo, soporta, vive el dolor. Albert Camus: no importa que el mundo sea absurdo, tú dale tu propio sentido y vive tu vida.
no disfrutes todo. O sea, tú no deja de ser egoísta, básicamente. Deja de ser egoísta y trabaja para los demás. Y tu vida tendrá sentido. Espero que les haya gustado este video tan largo, lo siento mucho. Y nos vemos la próxima semana.